miradas al cielo, celebramos tu grandeza, Rey eterno. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, yeah. Celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz, su nombre es Emmanuel. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz, su nombre es Emmanuel. Vino a nacer y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria del Hijo de Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz, su nombre es Emmanuel. Lord, you cut my name. I know that you have felt things through. Trying to watch, you trying to walk, trying to come, I tried to get enough. I'm lost, 'cause I made a whip, I trust to find. Couldn't hold it again till it's again. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente es miércoles por la noche, y como cada miércoles tenemos nuestro discipulado. Recuerde que ahora estamos viendo la serie Deberes Cristianos, y es para mí de verdad un gran gozo, una alegría poder tener este espacio en el que juntos vamos a compartir de la palabra del Señor. Yo le pido que esté atento y que esté perceptivo a lo que el Señor nos va a hablar. Y bueno, pues antes de empezar, me gustaría agradecerle a nuestros pastores pues la oportunidad y pues también la confianza que me brindan para poder tener este espacio, pero sobre todas las cosas a nuestro Señor, porque Él es el que nos usa. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Entonces, para comenzar, hermano, yo te invito a que inclines tu rostro y hagamos una oración. Padre, en esta noche te damos gracias por la bendición de poder estar a través de este medio para compartir tu palabra. En este momento, Dios, me pongo en tus manos y te pido que tú nos hables a través de tu palabra. Me escondo detrás de ti, Señor, para que tú me uses. Yo solamente soy un portador de tu mensaje, y pido con todo mi corazón, Señor, que este mensaje sea de bendición para todos los que lo vamos a escuchar. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren, y que, Padre, aún aquellos que lo puedan ver o escuchar después del estreno, también puedan ser bendecidos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues como lo estamos comentando, el discipulado de esta ocasión se llama Deberes Cristianos. Y me gustaría hacer
pues una pequeña introducción al respecto, hermano. Yo fui al diccionario y, y vi cuál era el significado de la palabra deber. Y fíjate, hermano, que es una definición bastante interesante. Dice, deber, aquello que se tiene la obligación de hacer. Si tienes a alguien al lado, díselo conmigo. Tú tienes el deber, que es aquello que se tiene la obligación de hacer. Ahora, hermano, si lo conjugamos con el siguiente término de cristiano, ¿qué crees que sea, hermano? ¿A qué crees que nos estemos refiriendo? Esta es una entrega adicional a lo que ya hemos venido escuchando y me gustaría que todos tuviéramos la conciencia de la importancia de esta serie. Porque mira, hermano, si tú lees en el libro de los Hechos, capítulo 11, la segunda parte del verso 26, yo extraje este fragmento de la nueva traducción viviente y dice así: fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Y fíjate que algo interesante es que si tú lees versículos anteriores, verás que estaba en boom el poder compartir de la palabra o la predicación de la misma. Los apóstoles estaban extendiendo sus viajes para llegar a más ciudades y compartir la palabra. Y junto con su predicación cosas poderosas estaban pasando. Pero lo más importante era que la gente que se convertía daba evidencias de quién crees, de que quién vivía en sus vidas. Pues de Cristo. Y de ahí fue que a los seguidores de Jesús o a los que se estaban convirtiendo en el Evangelio les llamaron cristianos. Te invito a que leas el capítulo 11 de Hechos, es muy interesante. Y entonces, sumando ahora estas dos cosas, deberes cristianos, tenemos la obligación de hacer todo aquello que muestre que Cristo vive en nosotros. Es lo que yo quiero que tú tengas en tu mente y en tu corazón para entrar a esta palabra. Amén. Entonces, recuerda, deberes cristianos es todo aquello que tenemos por obligación de hacer para mostrar que Cristo vive en nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Di amén. Y si puedes, comenta algo allí en la parte de comentarios de esta transmisión, hermano. Bueno, pues para entrar en materia, hermano, el tema de esta noche le tengo por subtítulo Honrando el matrimonio. Y bueno, acabamos de salir de la temporada de mensajes para la familia, el mes de la familia, que fue un periodo de tiempo en el que el Señor nos habló con temas muy específicos que pues a veces no son tan comunes de escuchar en el púlpito y que son de mucha ayuda, de mucha bendición. Y bueno, vimos dentro de todos estos temas cómo el noviazgo no debe terminar con el matrimonio, cómo evitar la infidelidad en un matrimonio. Y Dios creo que viene a reforzarnos estos mensajes con este pequeño discipulado. Entonces, hermano, para entrar en materia en este tema, me gustaría que entráramos un poquito en reflexionar qué dice Dios sobre el matrimonio. Y bueno, ¿sabías tú que el matrimonio es una institución divina establecida por Dios antes de la entrada del pecado al mundo, cuando todo era bueno en gran manera? Mira, Génesis 1:31 dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Hermano, parte de la perfección de la creación de Dios fue crear el matrimonio, hacer a Adán, hacer a Eva y unirlos como una pareja. Y esto nos dice que Dios concibió el matrimonio en su creación y lo concibió como un pacto, una unión permanente e inquebrantable entre las dos personas que unió. Mira, Génesis 2:24 dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces aquí nos habla de una unión, de un amalgamiento, y de una, hermano, de volverse uno solo. Yo no sé si todos ustedes alguna vez han visto, por ejemplo, la soldadura. Cuando un soldador está soldando dos piezas de metal,
La soldadura hace que las dos piezas se vuelvan una. A lo mejor sí se nota un poquito la parte donde se aplica la soldadura, pero el final es que esas dos piezas se vuelven una. Y eso es lo que Dios hizo con el hombre y con la mujer a partir del matrimonio. Los une para que a partir de dos personas o dos piezas, como lo estoy poniendo por ejemplo, se vuelva una. Eso nos habla de que la unión es definitiva. De hecho, regresando al ejemplo de la soldadura, hermano, una vez que las dos piezas están soldadas, no se pueden separar a menos que alguien de manera voluntaria o de manera intencional lo quiera cortar. Pero las piezas están unidas. Entonces, hermano, así es el matrimonio. Es un pacto inquebrantable de unión que hacen dos personas, un hombre y una mujer, delante de Dios, porque así lo concibió Dios en la creación. Ahora, Jesús mismo nos confirma este modelo que el Padre definió en la creación y lo vemos en Mateo 19, 4 al 6. Dice así: Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Hermano, aquí vemos que el diseño de Dios es claro. Desde la misma creación deja establecido cómo debe ser el matrimonio. Creó un hombre, creó una mujer, y yo creo que, como para dejarlo muy claro, no hizo más en ese momento, solo uno y uno. Y formó una pareja, hombre y mujer, de la cual dijo, serían uno, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, serían uno solo. Entonces el modelo de Dios es una unión inquebrantable y permanente para el matrimonio. Amén. Y veamos lo que es un regalo de Dios, porque hermano, ¿por qué Dios hizo a Eva? Hermano varón, siéntete bendecido por Dios, porque dice la palabra, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, por eso le haría ayuda idónea, y se la hizo. Entonces, hermano, ten en cuenta que el matrimonio es un regalo divino pensado para que no estemos solos, pero que es inquebrantable y es un pacto permanente delante de Dios. Amén. Bueno, teniendo esto en mente, hermano, vamos entrando un poquito más en contexto en el tema. Y para esto te quiero llevar a que pienses en un ejemplo de una persona que es muy conocida en la Biblia y vemos cómo vivió esta parte del matrimonio en su vida y podemos aprender de lo que él vivió. Y para esto, hermano, traigo a colación el caso del rey David. Sí, hermano, es sabido que el rey David tuvo varias esposas e inclusive tuvo concubinas. Esposas, hermano, aparte de esposas con las que se casó, aparte tuvo otras mujeres con las que procreó hijos, y en total, bueno, fueron muchas mujeres las que eran parejas del rey David. Ahora, esto donde lo vemos está, por ejemplo, algunas de sus esposas o las 6 esposas que tuvo, las podemos encontrar en segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículos de 2 al 5, y las esposas fueron Mical, la hija de Saúl, Abigail, Hagit, Maca, Abital y Egla. La escritura dice que estas fueron sus esposas. Y luego, en segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 13, la palabra también nos dice que aparte tuvo varias concubinas y más mujeres. Hermano, yo no sé si tú lo has pensado, pero yo sé que tú de alguna manera has escuchado que el rey David tuvo muchas parejas. Pero ¿has pensado si realmente eso era lo que Dios quería? Porque todo el mundo habla de que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿será que Dios en esa relación que tuvo con David estaba de acuerdo con lo que David estaba haciendo? Si Dios desde el inicio puso un modelo específico del matrimonio, ¿tú qué crees? Pues mira, inclusive no faltan denominaciones o movimientos que de estos ejemplos como David o su hijo Salomón toman para decir que es de alguna manera viable tener varias parejas.
y déjame decirte tajante y rotundamente que están equivocados, hermano, porque vuelvo a hacer la pregunta, ¿esto era la voluntad de Dios, no solo para David, sino en general para toda la humanidad? Y vemos que Dios, antes de instituir rey, o sea, antes inclusive que Saúl fuera puesto como rey en Israel, Dios dejó instrucciones para los reyes. Y mira, estas instrucciones las encontramos en el libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 14, y algunos versículos voy a saltar 16 y 17, solamente como tomando la referencia para que podamos entender. La palabra dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, Israel diciendo esto, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Y Dios le está diciendo acerca de ese rey, pero él no aumentará para sí caballos. Y vienen otras descripciones, pero en el verso 17 termina diciendo, después de decir que para él no tomará o no aumentará para sí caballos, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Hermano, leyendo la escritura y leyendo la vida de David, nos podemos dar cuenta que David estaba siguiendo el ejemplo de los reyes paganos al tener muchas parejas, esposas y concubinas. Históricamente podemos pensar que era para fortalecer su reino, para tener más descendientes, para que su casa fuera grande y hubiera muchas líneas sucesorias. Si alguno de sus hijos fallecía, había otro. Y podríamos pensar en muchos argumentos que usaban las naciones que no conocían a Dios. Pero claramente Dios le había dejado instrucciones a Israel respecto a lo que tenía que hacer el rey, y Dios no se puede contradecir. Si Dios en la creación, cuando todo era perfecto, creó la unión de un hombre y una mujer, no podía permitir que un rey de Israel hiciera lo contrario, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos que David, aun siendo el varón que dice la escritura que era conforme al corazón de Dios, cayó en pecado, en un pecado muy fuerte, e inclusive si tú conoces la historia, y si no te invito a que la leas en el libro de Samuel, sobre todo en el segundo libro de Samuel, encontrarás la caída de David cuando él pecó, y podemos ver que David tenía una debilidad que hoy en día muchos hombres e incluso muchas mujeres pueden tener, y que es parte de lo que el cristiano tiene que resistir y contra lo que tiene que luchar por su vieja naturaleza, que es el querer tener más de una pareja. Entonces vemos que David no fue la excepción, sí fue una persona que fue conforme al corazón de Dios, pero más que porque solamente Dios sentía algo bonito por David, sino porque David, después que inclusive que pecó, se arrepintió genuinamente de todo corazón. Y eso es lo que a Dios le agradaba, que él reconociera sus errores, que él se rindiera y que se humillara delante de Dios. Sin embargo, no por eso fue libre de las consecuencias de su pecado. Porque cuando él cae en pecado hay la concepción de un bebé que no dura mucho vivo, porque Dios le quita la vida como castigo hacia David por lo que había hecho. Entonces, hermano, fíjate que el pecado es pecado y no importa quién lo cometa, y aun cuando Dios perdona, las consecuencias están ahí. Entonces, en este panorama que te acabo de dar de contexto, veamos que esa situación que David vivió es una situación que hoy en día sigue presente, la tentación de querer hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, y muy específicamente relacionado en este tema con la pareja, con el matrimonio, que es algo que el enemigo ha infiltrado, inclusive en las iglesias. Hemos visto, no, tú debes de saberlo, de hermanos e incluso pastores que han pasado por un tema, por ejemplo, de divorcio y de infidelidad. No me voy a meter ahorita en esos temas, pero es una realidad que eso existe en la iglesia. Y el tema central de ahorita es: ten cuidado con esto cuando venga a tu vida, porque tu deber cristiano es resistir todo lo que el mundo hace y seguir el modelo de Dios. Y por eso es que el tema de hoy es honrando el matrimonio. Tenemos que honrar el matrimonio porque Dios así nos lo estableció, y
Ese es nuestro deber, es la acción que estamos obligados a hacer porque Dios lo enseña así. Honrar el matrimonio, hermano. ¿Amén? Bueno, con este contexto, quiero ver 3 puntos contigo que son muy interesantes respecto al honrar el matrimonio. Y el primero es cómo Dios manda que sea el matrimonio. Y para ello quiero invitarte que leas conmigo Hebreos 13, versículo 4. La palabra del Señor dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bueno, hermano, en esta palabra vemos que Dios nos enseña que el matrimonio debe estimarse como algo de gran valor porque Dios mismo nos lo dio. Es un regalo divino y se nos instruye a que no solamente sepamos que es algo de gran valor, sino que así lo estimemos, que así lo hagamos, que así lo valoremos. El matrimonio, hermano, para ti, hermano o hermana que estás casada, que estás casado, debes tener presente en tu mente y en tu corazón que debes valorar el matrimonio como un regalo de Dios, un regalo precioso, algo estimado de alto valor. Mira, esto es porque Dios permite la unión de 2 personas como una sola para que puedan seguir adelante, para que puedan llevar la vida, las situaciones, las altas, las bajas, y luchar siempre de la mano de Dios en ese pacto que vimos que Dios permitió que se generara en la concepción del modelo del matrimonio desde la creación. Mira lo que dice Mateo 19:6, en la versión Reina Valera 60, dice así: así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿quién lo hizo? ¿Quién junta a la pareja? ¿Quién junta al matrimonio? Dios. Entonces, si Dios lo dio, es de alto valor, hermano. Yo no sé, pero muchas veces nos han puesto un ejemplo, pero ¿qué pasa si alguien importante te da algo? No sé, un futbolista o alguien que a lo mejor tú de alguna manera sabes que es famoso y te lo llegas a topar y te da un obsequio. Yo creo que lo valorarías mucho. Alguien dijo alguna vez: me saludó esta persona, no, pues ya no me voy a lavar la mano porque me saludó esa persona. Entonces, se estima tanto por de quién vienen las cosas se estiman por de quién vienen. Y en este caso, si Dios juntó al hombre y a la mujer para el matrimonio, es la persona más excelsa y grande la que nos dio el matrimonio. Entonces, por lo mismo tenemos que valorarlo como algo muy importante. Y mi hermano, no terminé, pero la última parte también es importante en este versículo. Así que dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque es un regalo muy precioso, muy estimado. Ahora, hermano, también en esta cita que leímos hace un momento en Hebreos 13:4, podemos denotar también que mediante la fidelidad matrimonial se demuestra que estamos dándole importancia y valoración a este regalo de Dios. Mira lo que dice la primera carta de Corintios 7, versículos 27 y 28. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar, es lo que decía Pablo. ¿A qué se refería con tendrán aflicción de la carne? Hermano, somos seres tripartitos. Estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la carne. Y el anhelo de nuestro espíritu es agradar a Dios. Pero la carne tiene deseos de concupiscencia, deseos pecaminosos. Entonces, el estar casado nos demanda un esfuerzo adicional, porque ya no solamente no es pecar nuestra persona contra Dios, sino tenemos que guardarnos para no pecar contra nuestra pareja, para los que estamos casados. Por eso es que Pablo hace esta aseveración, ¿no? De decir, si no estás casado,
si tú puedes, no te cases. Si estás hecho para eso, no te cases. Pero si estás casado, está bien, no has pecado, pero yo preferiría que no tuvieras el problema de la aflicción en la carne. ¿Te das cuenta? Pero si ya estás dentro del matrimonio, en ese regalo sagrado que Dios nos dio, entonces te tienes que esforzar, no solamente por el hecho de esforzarte. Yo veo dos puntos importantes aquí para esforzarnos. Número uno, para agradar a Dios definitivamente. Pero número dos, por amor a tu cónyuge. Si tú amas a tu cónyuge, no importa la aflicción que venga, tú amas y tú vas a dar en amor, porque así Cristo nos lo ha enseñado. Así como Cristo se dio por su iglesia, el varón o la mujer también tiene que esforzarse por cuidar su matrimonio. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios 7, versos 32 al 35. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho. Escucha, esto es importantísimo lo que dice Pablo. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. Es decir, Pablo no les está diciendo, ay, pobrecitos porque se casaron, sufran. No. Dice, escucha bien, iglesia, yo te estoy diciendo esto, dice Pablo, para que tú puedas tener el mejor provecho de tu matrimonio si lo tienes. Dice, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que vivamos como Dios quiere. Y termina diciendo, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Hermano, cuando tú y yo nos damos cuenta de que vivir honesta y decentemente, honrando el matrimonio, agradamos a Dios, nos acercamos al Señor. Y qué hermoso es acercarse en unidad matrimonial. Hermano, si no lo has hecho, es tiempo de que lo empieces a hacer. Ora con tu esposa, lee la Biblia con tu esposa, platiquen de las cosas del Señor, coméntense sus dudas, comenten las predicaciones, edifíquense mutuamente, porque de esta manera es como Dios quiere vernos, que nos acerquemos a Dios en unidad y en santidad. Por eso aquí Pablo dice que lo disfrutemos de la manera honesta y decente. Amén. También en esta cita que vimos para el punto 1, también se advierte de las consecuencias de no honrar el matrimonio, hermano. Fíjate, no podemos entrar a la vida eterna si no honramos el matrimonio, y esto lo vemos al final del versículo. Recuerda lo que dice el versículo. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y no solo con esto, mira, ve conmigo a Mateo 19, versos 16 al 18. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué quería esta persona? Tener la vida eterna. ¿Y qué le contesta el Señor? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pero escucha lo que le dice Jesús. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, y le sigue diciendo. Pero yo me quiero enfocar en esta parte, no adulterarás. Ser fiel en el matrimonio, hermano, es un pasito más en pos de llegar a la vida eterna. En consecuencia, quien no es fiel en su matrimonio, no solo se aleja, está perdiendo la oportunidad de alcanzar lo que Dios ya nos regaló por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Además, otra consecuencia es no heredar el reino de Dios. Dirás que es junto, pues yo también creo que es muy parecido, pero lo importante es entender que no podremos heredar el reino de Dios si no somos fieles en el matrimonio. Mira lo que dice Gálatas 5, 19 y 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y brincamos al 21.
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Fíjate lo que dice aquí, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vimos muchas cosas terribles de lo que hace la carne, pero una de ellas es el adulterio, y quien adultera no heredará el reino de Dios. Qué terrible, hermano. A veces uno piensa que no pasa nada, hay gente, sobre todo el mundo, ¿no? Y qué triste es que esa idea del mundo que hace pensar que no pasa nada, que eso es normal, que todo el mundo lo hace, se permea al pueblo de Dios. Y nosotros como hijos de Dios debemos rechazar eso. Sencillamente porque somos hijos de Dios, pero aquí estamos viendo consecuencias de quien practica la infidelidad en el matrimonio, no heredará el reino de Dios. Pero no solo ahí, mira, primera carta a los Corintios 6:9 y la segunda parte del 11 dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, verso 11, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nuevamente aquí dándonos cuenta la implicación de no ser fiel en el matrimonio. ¿Te das cuenta por qué? No solo por mandamiento, sino porque nos conviene, es importante honrar el matrimonio. Ahora, hermano, segundo punto. ¿Cómo ve Dios a quien traiciona a su cónyuge? ¿Cómo crees que lo ve Dios? Mira, ve conmigo a Proverbios capítulo 6, verso 32. La palabra del Señor dice así: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Lo leo una vez más. Mas el que comete adulterio es que falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Bueno, esta cita nos deja en evidencia clara y contundente que quien comete adulterio es un necio sin entendimiento, porque con esto se hace daño a sí mismo. Sí, hermano, la gente que es infiel no solo le hace daño a su pareja, porque está mal lo que está haciendo. Ya vimos el modelo de Dios. Pero lo más terrible es que sin darse cuenta, porque si la gente se diera cuenta, no lo haría. La gente que es infiel, que no honra su matrimonio, se está haciendo daño a sí mismo. Se está contaminando. Mira lo que dice Marcos 7, 21 y 23. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres, hablando hombre y mujer, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿quién hace caso a su corazón para ser infiel? Se está contaminando a sí mismo. Esta es la primer maldad que uno mismo se está haciendo. Ahora, hermano, quien ama o a quien amas, no lo dañas. Y mira, dice Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermano, si tú te amas, si tú no te quieres dañar, si tú no te quieres perder la oportunidad de heredar el reino de los cielos, y te amas genuinamente y estás casado, debes amar a tu esposa. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y si tú te amas y amas a tu mujer, no te dañas tú y no dañarás a tu mujer, a tu esposa. ¿Te das cuenta, hermano? Tercer punto. El problema está en el corazón. Sí, hermano. El problema, como lo vimos hace un momento en la cita de Mateo 7, la maldad del hombre o lo que contamina al hombre surge del corazón. Los malos pensamientos. Hermano, quien cae en cualquier pecado, pero centrándonos en este de la infidelidad,
No lo hace de la noche a la mañana. Hay algo que en su corazón empieza a germinar, y si no lo cortas de raíz, hermano o hermana, se puede volver una planta invasiva que, si no se corta y se deja, va a dar fruto, un fruto de pecado que a su final es muerte. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5, 27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tremendo, hermano, te lo leo una vez más. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esto Dios se lo hizo patente a su pueblo desde el tiempo de Moisés. Verso 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, hermano, entonces el problema no es que todo el mundo lo haga. No es que el mundo lo vea común o como algo que todo el mundo hace o puede hacer. No, hermano. El problema es el corazón de cada persona. Jesús enseña sobre la infidelidad de una forma clara y contundente. Nos hace el recordatorio que desde la ley el adulterio está prohibido por Dios. Esto lo vemos en Éxodo 20:14. Dice literalmente, no cometerás adulterio. Sin rodeos, directo. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Y además pone en evidencia que el pecado no solo se trata de una acción, de estar con una persona que no es tu cónyuge. El problema no es la situación, el problema no son las miradas, el problema es la intención del corazón y la concupiscencia de la carne, hermano. Alguna vez el pastor nos dijo esta frase, dándonos a entender lo mismo, que el corazón tiene problemas. El quiero, pero no puedo. Y hay gente que a lo mejor está luchando con como que sí quisiera, con la secretaria, dice el pastor, no, que la situación es la compañera, el compañero, el amigo. Quisiera hacer algo, pero no puedo porque estoy casado y además porque Dios me ve. Hermano, el problema no es que Dios te vea y el que quieras y no puedas, sino el problema real es que lo quieres hacer. O quien lo quiere hacer está luchando entre sí porque sabe que está mal, pero lo quiere hacer. No debiera quererlo, hermano. Quien ama a Dios, quien genuinamente le ha entregado su corazón a Cristo, no debería de tener estas luchas en su mente y mucho menos en su corazón. Así que, hermano, tengamos cuidado. Mira lo que dice Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Gálatas 5:19 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hermano, el corazón es engañoso y perverso, dice la Escritura. El alma, los sentimientos. Hermano, el único que nos puede dar la estabilidad, la seguridad, la firmeza es nuestro Dios. Dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida, dejar que Él te conduzca a toda justicia y a toda verdad, el que tú puedas externar al Señor que tu corazón hay debilidades y pasiones que te quieren hacer caer. Eso es algo que tú y yo deberíamos estar reconociendo todo el tiempo, no solamente en cuanto a la infidelidad, sino en cuanto a cualquier otro tema de tentación que pueda venir a nuestra vida. Pero tú y yo debemos ser lo suficientemente honestos con Dios para decirle, Dios, en mi corazón hay cosas que aún necesitan ser cambiadas. Si tú y yo venimos al Señor de todo corazón y le entregamos esas pasiones y le entregamos a nuestro Dios de todo corazón, sinceramente, nuestras debilidades, dice la Biblia que Él se mueve en medio de nuestra debilidad. Amén. Mira, hermano, yo quiero terminar esta palabra recordándote unos puntos. 1. El matrimonio es un regalo de Dios. Y al ser un regalo de Dios, debemos valorarlo con alta estima. Fíjate lo que dice Proverbios 18:22. El que haya esposa
y también podríamos decir la que haya esposo, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hermano, hermana, si Dios te ha bendecido con tu esposo o tu esposa, cree que es un regalo genuino de parte de Dios para tu vida. Además, recuerda que el matrimonio es un pacto de por vida de una pareja, de un hombre y de una mujer, y este pacto se hace ante Dios. Primera de Corintios 7:10, Nueva Traducción Viviente, dice así: no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato, dice Pablo, pero no es mío, que no proviene de mí, sino del Señor. Esto es muy importante, este hincapié que hace Pablo. No es una idea, no es un consejo de Pablo, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Hermano, por ningún motivo dejemos que el enemigo o que el hombre rompa o separe lo que Dios ya unió. Amén. Y bueno, hermano, quiero dejarte esta reflexión en tu mente y en tu corazón. El matrimonio debe cuidarse siempre, cada día, cada hora, cada minuto, porque el enemigo va a buscar la manera de hacernos caer. Pero el Señor está con nosotros, su Espíritu Santo nos guía y sin lugar a dudas, su poder y su cuidado está sobre de nosotros. Dios reprueba categóricamente la infidelidad matrimonial. Permanezcamos fieles, hermano. Mire lo que dice Malaquías y con esto termino. Capítulo 2, versos 13 al 15. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Ya lo vimos, hermano, ese fue el diseño de Dios. En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, hermano. Hermana, permanece fiel al esposo de tu juventud. Dios no mira con agrado a quien es infiel. Dios espera matrimonios fieles que le amen, pues somos de Él. Y además, Dios espera que los matrimonios que obedecen tengan hijos que vivan para Él, que le sirvan, que estén motivados a ser hijos genuinos de Dios por el ejemplo de sus padres. Amén. Bueno, hermano, espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Yo creo que el Señor nos habló con amor y yo creo, hermano, que podemos aplicar esta enseñanza porque es un deber cristiano, algo que estamos obligados a hacer para mostrar que Cristo vive en nuestras vidas. Te invito a que inclines tu rostro, hermano. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por tu palabra. Oro, Dios, porque sea de mucha bendición para toda tu iglesia, para mis hermanos, Señor, y que, Padre, todos los podamos poner por obra este mensaje. Gracias, Dios, por tu enseñanza con amor, porque, Dios, sabes lo que necesitamos y lo traes a nuestras vidas. Muchas gracias. Oro, Dios, porque inclusive si personas que no pertenecen a Celebrando el Rey escuchan este mensaje, también puedan recibir bendición. Gracias por lo que nos has entregado en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, pues yo me despido enviándote un fuerte abrazo y esperando verte el domingo para que juntos alabemos al Señor. Dios te bendiga. El amor de mi vida eres tú, mi único amor. Siempre serás mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú. Mi único amor siempre serás. Pienso en el día en que te conocí. Estabas caminando junto al mar. Cuando
que seas tú